sal y vasija. Dígale vasija y sal. ¿Cuánto bendicen a Dios? Es el tema que quiero disertar. Sal y vasija. ¿Cuánto bendicen a papá? Escuchen bien la palabra. Pues bien, hemos tomado una porción de la palabra del Señor bastante conocida, quizás muy predicada por muchos hombres y mujeres de Dios. Y este texto que nosotros tomamos, Segunda de Reyes, capítulo 2, a la altura del texto 19, lo más que me impresionó fue que Eliseo dice que entró a aquella ciudad que se llamaba Jericó. Ahora, lo más que me impresionó fue que Jericó había una maldición. Alaba. Cuando usted se pone a estudiar las escrituras, usted se da de cuenta que esa fue la primera victoria que Dios le dio al pueblo del Señor. Cuando el pueblo del Señor salió del desierto, dice que ellos entraron a Jericó y le dieron 7 vueltas. Y Dios le entregó la ciudad de Jericó y Dios le dio una victoria poderosa. Pero andando los tiempos, dice, aleluya, que Jericó estaba bajo maldición. Josué es quien maldice de parte de Dios esa nación. Alaba. Y por esta causa nadie podía construir. Dice que todo el que construía, dice que quedaba bajo maldición. Alaba. Pero me gustó algo, que mientras esta ciudad está bajo maldición, aleluya, dice la palabra de Cristo que Eliseo entró a aquella ciudad. Y allí es donde Eliseo dice que ve a Elías cuando es despedido. ¿Cuántos dicen a papá? Él recibe y regresa con la doble porción. Porque quizás donde otros murieron, donde otros se quedaron, donde quizás donde otros dicen que tú no vas a crecer, aquí nosotros nos vamos a reproducir, aquí nosotros vamos a avanzar. Aleluya, la Biblia dice que allí, aleluya, Eliseo recibe la doble porción. Ahora Eliseo sale con una gloria. La gente de la ciudad está viendo que Eliseo no es cualquier persona, porque Eliseo viene con la doble porción. Pero me gustó algo, que el mismo pueblo, cuando vio a Eliseo, dice que clamó. Ahora el pueblo quizá, aleluya, lo que estaba pasando en la ciudad no podía resolverlo, porque hay cosas que no lo puede resolver Luis Abinader, ni lo puede resolver nadie, solamente lo puede resolver la iglesia. Por eso es que tú te das cuenta que cualquiera en tu casa puede menguar, puede soltar la toalla, pero la que no puede eres tú. El que no puede eres tú, porque hay gente que cuenta contigo. Y si tú sueltas la toalla, ¿quién va a pelear por tu casa? ¿Quién va a pelear por tu familia? La Biblia dice que el pueblo exclamó a Eliseo. Ahora, cuando el pueblo clamó, le dijeron, mire Eliseo, aleluya, como tú puedes ver esta ciudad, la ciudad está bien fortificada. Quizá hay un apartamento, pero el corazón de la tierra está dañado. Y es que las aguas son malas y la tierra es estéril. Ahora el corazón de la tierra solamente lo podía sanar un hombre, porque lo que estaba pasando en la ciudad no era emocional, era espiritual. Y solamente un rito, con rito se podía romper. Por eso es que él le dice, tráeme sal. Ahora, ¿por qué quiero hablar de sal? Porque según en la antigüedad, a lo primero que se le pagaba a los soldados romanos, se le pagaba con sal. Por eso la palabra salario viene de sal. Ay, ay, ay. Y cuando yo estuve trabajando esta palabra, dije, Señor, ¿qué predico? Y estuve estudiando este tema poderoso. Y dije, no, bueno, aquí hay un misterio. Porque dije, yo me digo, allá hay gente donde tú vas, que quizá, aleluya, nadie lo conoce, pero son santos donde llegan a la universidad, en el trabajo, donde quiera que tú estás, o donde quiera que tú llegas, tú eres sal. Y de donde llega una gente que es sal, la tiniebla tiene que respetarlo. Ay, 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 dile, yo no, ay, ay, ay. Quizá por eso viene de Miguel, el único tren de sal. Por eso fue que la Biblia dice en Mateo, que si la sal se desvaneciera, ¿con qué sería salada? Es decir, el mismo Mateo nos compara a nosotros con la sal, porque él sabe, ay, 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 en la antigüedad usted sabía que la carne, como no había refrigeración, ni había nevera, ni nada de eso, la gente la salaba con sal y la guardaba, y eso duraba un largo tiempo, sazonaba con sal. Ay, Padre, por eso es que la tiniebla a veces quiere tocarte y no puede, que tú tienes sal. Ay, es que el que tiene sal, aleluya, el diablo no puede hacer lo que quiere en su casa. Y al que está a tu lado, yo tengo sal. Ahora bien, yo decía algo, hay sal, porque lo que hay aquí más en cualquier país es mina de sal. Ahora lo que hace falta es vasija que estén dispuestas a cargar la sal, a cargar la gloria de Dios. Yo me digo, aquí hay sal, pero también hay más
vasija. Lo que pasa, Masoma, hay que te bendiga, papá, esta noche. Y lo que está a tu lado, eso se va a romper. Lo que está haciendo que te va a tener que romperse. Oh, Samba, Dios me dijo, aleluya. Hoy nosotros vamos a improvisar y el corazón de la tierra de esta ciudad se va a tener que sacar. Y de Sabana, como este lugar de la familia, puede ser maldito, pero donde llega una iglesia, la tierra se santifica. Puede haber brujo, puede haber hechicero, pero cuando llega una iglesia, el diablo entiende que una iglesia con autoridad está colocada en ese lugar. Hay que bendiga a Dios, por favor. Ay, 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 escuche bien. No sé, pero yo vine a hablar con vasija y a decir a quien tú eres la vasija que Dios usara. Así que prepárate, porque tú eres el próximo que va a cargar la palabra de Cristo. Tú eres el próximo que Dios decidió, que Dios va a llevar, que Dios me elevar. Wow, acá me dicen al Jesús que revive. Oh, gloria a Dios. Escuche bien. La palabra dice que de repente, cuando el profeta entró, voy para adentro. Cuando el profeta entró, el pueblo exclamó al profeta, porque ellos sabían que ellos no podían resolver lo que estaba pasando en la ciudad, porque era el corazón de la tierra que estaba dañado. Usted sabía que las aguas dañaban un problema. Los frutos no estaban dando frutos, porque si lo básico no está restaurado, no puede haber gloria en la ciudad. Ay, Padre, no puede haber manifestación. Entonces dice la Biblia que dice: tráeme sal y tráeme vasija nueva. Ay, ay, ay. Y yo decía: no, por aquí hay un secreto bien claro. Y él dijo: lléveme donde que está el problema, lléveme donde que está la raíz del mal. Y dice la Biblia que los hombres le llevaron a los ríos, a los manantiales, y dice que dice agarró sal, y dice que comenzó a esparcirla, y dijo: por mi palabra o en el nombre de Jehová, mas nunca tiene esta casa va a muerte. La que está a tu lado, a muerte va a tener que irse. Oh, más sombra, que no sé qué es lo que hasta el Señor ya una tiniebla. ¿Cuánto van a pasar? Hay que tener que abrir la boca esta noche. Yo no vine simplemente a decirle otras cosas. Yo vine a declarar una palabra como profeta y a decirle que todo rato de mal, que todo rito de maldición se rompe. Por eso la sala en Deuteronomio y Levítico se utilizaba para ofrecer sacrificio, para ofrecer holocausto. Por eso fue que le digo: tráeme sal, porque lo que está pasando en la ciudad es un rito que hay que romper. Ay, ay, ay. A ver, espero que usted la mano que está a su lado. Digan: lo que no es de Dios va a tener que romperse. Lo que está haciendo que va a tener que irse. Habla que aquí se va a pedir esta noche. El que tenga para que la saque. Hay que bendiga a Dios. Y la que está a tu lado, yo soy la vasija que Dios usa. Hay que bendiga a papá. Vamos. Tiene la mano de Dios que está a su lado. A su nombre sea toda la gloria. Hoy cuando uno va a tener que caer. ¡Nombre de Jesús! ¡Wow! Santo eres Jesús. Aleluya. Ay, 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 ay. Él le dijo: aquí no va a haber muerte. Ay, ay. Yo me imagino que él dijo: los jovencitos que están muriendo en accidente ya no se van a morir. Alaba. El que está calibrando, mire, ya no se muere. Hay gente aquí, mire, que mientras están aquí, los vio clamando por su casa. Mire, lleva al Señor donde está el problema. Alaba. Gente que mientras están aquí, pastor, le están enviando esa palabra a su casa. Y esa palabra se está metiendo, está rompiendo. Usted sabía que donde usted no puede entrar, la palabra de Cristo entra. La palabra es tan fuerte que donde usted no puede entrar, ella entra. Ella comienza a entrar prostíbulo, comienza a entrar punto de droga y comienza a cambiar, a transformar. Y el que está atado comienza a ser libre. ¿Dónde está la vasija aquí que Dios usa? Ay, ay, ay. Hay que abrir la boca esta noche. Ay, agarra tu sangre, usa la batalla. Hay que tener que agarrar su vaso. Lo que está impidiendo, aleluya, el crecimiento, hoy se va a detener. Y de hoy va a impacizar. Que fue lo que le dijo la tierra, hermano. Y de hoy la tierra va a tener que sanar. Y le llegó el Masoma. Y le llegó a la iglesia de Cristo. Lo que tiene la sana para hoy van a ser libres. Ay, yo no vine simplemente a una declaración profética. Ya decirle al diablo que va a tener que soltar la sala de la familia. Esa mano, hay que te bendiga a Dios. Ay, ay, ay. No voy a levante su mano y bendiga a Jesús. Ay, 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 ¿dónde está la gente que viene para cisar? Lo que pasa es que a veces
Aleluya. A veces hay personas que vienen y te dicen: yo te voy a colocar, te voy a bendecir. Y a veces quizás tú no has visto lo que Dios te ha dicho, lo que Dios te ha hablado, pero eso no implica de que Dios no lo va a hacer contigo. Ay, ay, ay. Por eso, mire, no importa lo que sus antepasados hicieron, no importa lo que hicieron sus padres, alaba. Mire, de mi generación para adelante, esa maldición tiene que romperse. Hay gente que dice que mis padres tuvieron razón. Mire, yo voy a heredar lo que mi padre le dieron, que eso es mentira. Esa maldición tiene que romperse, alaba. Alguien vino preparado hoy. Hay gente que va a estar cansada. Hay gente que la va a mover de un lado a otro. Y Dios no te llamó simplemente para estar sentado en un banco. Dios te llamó para forzar situaciones, para donde haya guerra tú entras, aleluya, donde haya ataque tú entras y empezar a tu misma dice. Que me diga: papá, entiende que tú no eres cualquier cosa en la mano de Dios. Hay gente que usted no es insignificante, pero son gente que cuando atacan y cuando reprenden, el mundo espiritual entiende que una gente, pastor, con autoridad está reprendiendo, está atacando. Hay que bendiga a Jesús. Y tú no eres cualquier cosa en vida. Ay, 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 ay. Oh, Ashoma. Mira quién está con la mano en las aguas. Yo quiero que usted haga algo profético aquí. Aleluya. Yo quiero que usted haga besada. Ay, ay, ay. Dígale: vamos a los ríos, ay, Padre. Agarre Susana. Dígale: aquí está Susana. Con la muerte, tú a tener que irse. Ay, ay, ay. El Señor le dijo: aquí, por la palabra de Jehová, ya no va de muerte, ya no va de miseria, ya no va de crisis. Mira, la muerte va a tener que correr. Porque no me llegó la vida. La muerte tiene que irse. El infierno tiene que temblar. Ay, alábale. Alábale. ¿Qué dice, papá? Por eso me gustó algo de la palabra, pastor. Que inmediato cuando me apareció, él dijo: en estos días ya no van a haber muerte, no van a haber menos enfermedad, solamente por la palabra de Jehová. Y dice que hasta ahora, con las palabras que decretó el profeta Eliseo, hasta ahora los ríos están sanados. Mírenme, por eso es que la palabra tiene tanto poder, que la palabra de Dios hay que soltar. Alaba. Por eso fue que Cristo entró a un lugar. Ay, Padre. Y cuando Cristo entró, dice que Cristo conocía, porque Cristo es omnisciente. Cristo todo lo conoce, todo lo sabe, omnipresente. Ahora Cristo, dice la palabra según Mateo, oye lo fuerte que es, Mateo capítulo 21. No me he salido del tema, pero de repente la palabra dice que cuando Cristo viene entrando, dice la palabra que Cristo viene entrando con sus discípulos y habló con dos de sus siervos y le dijo: ve y desaten un pollino que está atado. Alaba. Y yo no sé, yo vine en esta noche en representación de esos dos siervos a decirle a alguien: tú eres la vasija que Dios usaba. Yo no sé si usted está preparado, alaba, pero lo que Dios tenga que hacer, que Dios lo va a hacer. Alaba. Lo que con Dios no tiene que ver con, aleluya, de que tú no calificas. A veces cuando el hombre te descalifica, ahí es que el hombre te aprueba. Cuando el hombre te descalifica, ahí es que Dios te aprueba. Cuando le dicen a Dios, de repente dice que el Señor mandó a buscar el pollino y dice que le dijo: vaya desatado. Si alguno pregunta por qué le desata, dígale que el Señor lo necesita. Dile: me van a desatar, dile, van a desatar una gloria. Alaba. ¿Quién levanta su mano aquí? Vamos, levante su mano, levante su mano. Dígale: me van a desatar. Ay, 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 pastor, pero ¿qué es esto? Dígale: me van a desatar. De repente dice que cuando los dos siervos llegaron, dice que el Señor le dijo: mira, si alguien pregunta por qué le desatan, dígale que el Señor lo necesita. Y la palabra Señor significa dueño. Él me está diciendo: dígale que el dueño, sobre todo dueño, necesita el pollino para usarlo. Alaba. Pero yo me imagino que el pollino estaba atado, y yo me imagino que los demás animales estaban desempeñando su función por naturaleza, pero el pollino no lo estaba haciendo. Ay, ay, ay. Porque a veces hay gente que pensó que están estancados y es reservado, que Dios lo tiene para manifestar de ellos. Que el que quiera correr, que corra. Cuando llegue mi turno, el diablo
imagino que Nando estaba mirando cómo los demás desempeñaban su función, pero él estaba tranquilo y de toda la vasija que Dios usaba. Por eso tú el que quiera corregir, el que tiene llamado, a veces no se precipita tanto, no se acelera tanto. El mismo cielo se encarga de colocarte en el lugar donde él te llamó, donde él dijo que tú deberías estar. Ay, ya le alaba la gloria de Dios. Pero de repente me gusta algo, pastor, que cuando Cristo dice la Biblia que ahí mismo le llama, y de repente yo me puse a pensar algo bien claro, y yo dije, pero ven acá, pero Mateo y Marco incluyen también la madre. Oye, lo fuerte que el libro de Mateo, aleluya, incluye la madre, pero Marco y Lucas solamente incluyen el pollino solo. Y yo decía, pero ¿qué está pasando aquí? Ay, padre. Yo decía, lo que pasa es que Mateo, aleluya, incluye la madre porque la madre tenía que ir también. Alaba. Escuche por qué. Ahora, como yo veo el libro de Mateo, yo me di cuenta que aquí hay dos generaciones. Está la generación vieja y la generación nueva. Ay, la generación vieja, que la gloria de ellos es su experiencia. Pero ahí también vi la generación nueva, que la generación nueva, aleluya, su fuerza es el ayuno y la oración. ¿Cuándo le dice a papá? Ahora, ¿por qué? Aleluya, la madre tenía que ir, porque el pollino al no ser montado, al no ser domado, la madre tenía que ir, porque el pollino al no ser montado, ¿tú sabes lo que pasó? Un caballo cuando no está domado y se le monta, ¿tú sabes lo que hace? Que arrastra y tumba a cualquiera. Entonces el pollino, como no era montado, la madre tenía que ir. Para si el pollino hacía así, se quería descarrilar, se quería ir, la madre lo sometía a orden. Alaba. Porque hay gente que quiere gloria y quiere unción, pero no se quieren someter a nadie. Y el que quiere gloria primeramente debe de ser instruido. Alaba. Cuando le dicen a papá, aquí primero hay que someterse para dar gloria. El pollino fue el que cargó con unción. 12 mantos le tiraron en el suelo. Cuando le dicen a papá, los 12 mantos de los discípulos. Alaba. Cuando le dicen a papá, pero diga primeramente hay que someterse, que le sepa algo para después que le sepa arriba. Aquí primero es que ese sometimiento, y que tú eres la vasija que Dios usa, y ahora que está a tu lado. Por eso Dios, todo lo que tú tienes suficiente para Dios multiplicarlo. Mira que está a tu lado, se va a romper todo hechizo, toda guerra, toda malicia. Hay que levante la mano y bendiga, papá. Es que tú no le cortes el 12 en la mano de Dios. Hay gente que quizás nadie lo conoce, pero ellos son los atalayas de tu vida sin casa. Cuando el diablo tiene planes para matar, es aquella que Dios te dice, espera, levántate que te quiero, que hay que cambiar. Pero es que de repente tú has tocado, tú sientes como golpes, lo que pasa es que hay gente que se acuerda, pero su espíritu comienza a pedir, comienza a atacar el mundo de las tinieblas. Porque hay gente que son más frágiles, pero en su casa son duros fortificados. El diablo es sana. ¿Dónde está la gente que tiene sana? Hay gente que mientras tú tengas sana, el diablo va a respetar tu casa, va a respetar tus hijos. Ay, ay, ay. ¿Dónde está la gente que dice gloria? Y que ese muchacho no se mueve en la calle, y que ese profeta no se va a morir calibrando, y que traiga sana en mi casa. Ay, ay, ay. Alguien que abra la boca, alguien que abra la boca y le diga, papá, y tú estás serio aquí. Ay, ay, ay. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Wow. Cuando bendice a Jesús, tú no eres la vasija que Dios usa. Tú no eres cualquier cosa en la mano de Dios. Tú eres un instrumento. Dios usa esa vasija para mover la sal, para llevarte al lugar donde hay muerte. Dios te va a llevar para que dé vida. El lugar donde están secos, Dios te va a llevar para que el que esté seco se levante. Acá la gloria de papá. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? Cuando nosotros, aleluya, cargamos algo especial que la gente puede identificar que tú tienes a Dios. Porque hay gente que a veces te critica. Mira, hay gente que si supiera no te